¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo es que el código químico que nos define, el ADN, termina convirtiéndose en un archivo digital que se puede abrir en una computadora en cualquier parte del mundo? Bueno, hoy vamos a seguirle la pista a esa historia, que es el increíble viaje de la información genómica, desde una molécula hasta un bit. Muy bien, para entender este recorrido vamos a meternos en tres mundos que, aunque parezcan separados, en realidad están totalmente entrelazados. Vamos a empezar por la bioquímica, donde la información es literalmente algo físico. Luego saltaremos a la bioingeniería, que es como el gran traductor de esta historia, y vamos a cerrar con la informática, que es la que se encarga de darle orden a esta biblioteca global gigantesca. Entonces, arranquemos por el principio de todo, la biología pura y dura. Mucho antes de que cualquier máquina o computadora entre en juego, la información ya existe como una propiedad fundamental de la química de la vida. Y esto es lo fascinante. La información en este nivel es algo tangible. La secuencia de ADN no es una idea abstracta. Su estabilidad depende de fuerzas físicas muy reales, como los puentes de hidrógeno o cómo se apilan las bases una sobre otra. Piensen en esto. Es un dispositivo de almacenamiento increíblemente resistente y duradero. A ver, el punto clave aquí es que, en su estado natural, la información de la vida es analógica. No digital. Es como una cinta de cassette, no un archivo MP3. Es una secuencia física que incluso puede tener sus propios metadatos biológicos, como la metilación, que son como pequeñas notas al margen que le dicen a la célula cómo leer los genes sin cambiar el código en sí. Ahora sí, viene la gran pregunta. ¿Cómo hacemos para cruzar ese puente? ¿Cómo pasamos del mundo químico al mundo digital? Bueno, aquí es donde brilla el ingenio de la bioingeniería. A ver, estas máquinas de secuenciación no es que lean las letras A, C, G y T como si fueran un libro. Para nada. Actúan más bien como traductores universales. Son sistemas que detectan un evento bioquímico, por ejemplo, cuando se añade un nuevo nucleótido, y lo convierten en una señal física que sí podemos medir, como un destello de luz o un cambio de voltaje. Y claro, no hay una sola forma de hacer esta traducción. Existen varias estrategias súper ingeniosas. Algunos métodos son como sacarle una foto a un flash de luz con cámaras súper sensibles. Otros, en cambio, detectan cambios químicos pequeñísimos, como la acidez que se genera al replicar el ADN. Y una de las tecnologías más nuevas, la de nanoporos, imaginen esto. Hace pasar una sola hebra de ADN por un agujero microscópico y mide cómo cambia la corriente eléctrica. ¡Es una locura! Y es justo aquí donde ocurre la magia de verdad, porque la señal que sale de la máquina es básicamente puro ruido, es cáutica, como una radio mal sintonizada. El base calling es el momento piedra de Rosetta de todo este proceso. Es un algoritmo, casi siempre una red neuronal de inteligencia artificial, que ha sido entrenado para mirar todo ese caos y convertirlo con una precisión asombrosa en el texto digital que sí podemos leer. Esta imagen lo resume perfectamente. A un lado tenemos la señal analógica, en bruto, el caos tal como sale del sensor. Y al otro lado, después del trabajo del algoritmo, tenemos una secuencia de texto digital, limpiecita y ordenada. Esta es la conversión fundamental que hace que todo lo demás sea posible. Perfecto, ya logramos convertir la molécula en texto, pero, como suele pasar, al resolver un problema, creamos uno nuevo, y en este caso es un torrente de datos a una escala que jamás habíamos visto. ¿Y ahora qué hacemos con toda esa información? Esta es la pregunta del millón para nuestra tercera y última parada, la informática. Porque vamos, no sirve de nada tener los datos si están desordenados. El verdadero desafío es organizarlos de tal forma que sean útiles y accesibles para impulsar la ciencia en todo el mundo. La solución, como se imaginan, no es un sistema único para todo. Se necesita una arquitectura dual. Por un lado, tenemos bases de datos relacionales, tipo SQL, que son perfectas para la información estructurada, como el fichero de una biblioteca, nombres de genes, fechas, autores, todo bien ordenado. Y por el otro, sistemas no SQL, que son como las bodegas gigantes diseñadas para almacenar la cantidad masiva de datos crudos que salen de las máquinas. Pero quizás lo más alucinante es que esta biblioteca no es de un solo país, es un esfuerzo colaborativo global. Gracias a un consorcio internacional, los 3 repositorios de datos genéticos más grandes del mundo, uno en Estados Unidos, otro en Europa y otro en Japón, sincronizan su información todos los días. Esto quiere decir que una secuencia que se genera hoy en un laboratorio de Argentina, mañana mismo está disponible para un científico en Corea del Sur.
Y para ponerle orden a este universo de información hay una jerarquía muy clara, como una pirámide. Abajo, en la base, están los archivos primarios con los datos en bruto, tal cual se subieron. En el medio hay bases de datos secundarias, donde los expertos revisan, anotan y le agregan valor a esa información. Y en la punta de la pirámide encontramos bases de datos súper especializadas, por ejemplo, enfocadas en una sola enfermedad. Para que esto sea más concreto, pongámonos un momento en los zapatos de un investigador. Su día podría empezar en PubMed, buscando artículos científicos. De ahí podría saltar a la base de datos Gene para estudiar un gen que le interese, luego pasarse a DBSNP para ver qué variaciones de ese gen se conocen y finalmente ir a PDB para visualizar en 3D la proteína que produce ese gen. Es todo un ecosistema de información interconectada. Pero a ver, ¿cómo se googlea en una biblioteca con miles de millones de libros genéticos? La herramienta clave para esto se llama BLAST. Es, para que nos entendamos, el motor de búsqueda de la genética. Y lo más interesante es que no busca coincidencias perfectas, sino regiones de similitud. Esto permite que si se descubre un gen nuevo, se pueda comparar contra todo lo que ya se conoce y así predecir qué podría hacer o a qué familia de genes pertenece. Y así, hemos completado el viaje completo, desde la molécula hasta la base de datos global. Pero la historia, por supuesto, no termina acá. Todo este flujo de información ha creado un ciclo poderosísimo que está redefiniendo la ciencia. Es un ciclo que se retroalimenta. Pensemos, todo empieza en un laboratorio con una secuenciación. Esos datos se suben y se enriquecen en la red global. Luego, los investigadores de todo el mundo los analizan, generan nuevas ideas y vuelven al laboratorio a probarlas. Es un motor de descubrimiento que con cada vuelta se acelera más y más. Por supuesto, esta revolución tecnológica nos pone frente a una conversación fundamental. Por un lado, tenemos el potencial increíble de la ciencia abierta, que acelera la medicina a un ritmo que antes era impensable, pero por el otro, nos obliga a hacernos preguntas muy serias sobre la privacidad de la información más personal que existe, la seguridad de estos datos y quién es su dueño. Y con esta idea cerramos. El código fuente de la vida ya no está solo dentro de nuestras células. Ahora, también es una red de datos que abarca todo el planeta. La forma en que gestionemos esta nueva realidad, equilibrando sus promesas enormes con sus desafíos complejos, no solo va a definir el futuro de la ciencia, sino el tipo de futuro que estamos construyendo.